decía que nosotros lo que hacemos es que nuestro trabajo sea útil. Y el trabajo del meteorólogo está estrechamente ligado con la agricultura. No se puede hacer agricultura hoy en día sin que se conozca o se sepa las condiciones climatológicas, las condiciones del tiempo en determinados lugares. Y cada día se complica más. Y eso no es orar píldora, eso es darle una información que ustedes la van a utilizar para su provecho. Yo no estoy molesto por lo que dijo el anterior, pero sí quiero aclarar que no somos los fantoches de la televisión que no saben lo que dicen. Nosotros sí estudiamos meteorología, sí somos profesionales de la meteorología. Entonces, bueno, yo les voy a hablar hoy de dos situaciones especiales. Como dice el título, primero les voy a dar una perspectiva de lo que se espera para el año que está prácticamente a mediados de año. Ya la meteorología actual se trabaja con herramientas físico-matemáticas, con modelos matemáticos, que nos permiten tener un escenario, si no bien un escenario a muy largo plazo, pero sí tener conocimientos a meses de cuáles son los acontecimientos que nos pueden impactar de alguna u otra manera y que pueden perjudicar lo que hacen ustedes en la agricultura o beneficiarlos. También hay beneficios, lógicamente. Y después les voy a hablar de algo que también me robaron una de las láminas que voy a poner al final, pero bueno, la de los chones, para que ustedes vean de dónde sale esa famosa lámina. Pero bueno, después les voy a hablar de algo que está lleno todavía de incertidumbre, que es el cambio climático. Se habla del cambio climático prácticamente en estos momentos, es el villano de la película. Casi a todos se le dice que es por culpa del cambio climático. Van a ver que no es así, no es exactamente así. Que pudiera haber el cambio climático. Vamos a verlo con un poco de detalle. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, que ya les hablaron un poquito anterior, pero no les entraron en explicaciones, que es el niño y la niña. ¿Por qué el niño y la niña? Porque este fenómeno meteorológico oceánico, que es una combinación de océano con atmósfera, en este momento se considera como los dos factores fundamentales extremos que traen como consecuencia cambios globales de las condiciones normales del tiempo, de las condiciones climáticas normales. Cuando estos fenómenos aparecen, o uno o el otro, la niña o el niño, pues vamos a ver cómo el comportamiento, sobre todo de la precipitación y de la temperatura a nivel global, a nivel de todo el planeta, sufren cambios importantes. A veces son cambios en beneficio, a veces son cambios que no son tan beneficiosos. Y entonces este fenómeno, que por suerte no siempre está presente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, no siempre existe el mecanismo físico que proporciona que haya un año con el niño, un año con la niña. De manera tal que hay que tener una vigilancia atmosférica mundial para poder determinar en qué año pudiéramos tener este fenómeno, la niña o el niño, porque realmente causan impactos que son muy perjudiciales en algunos casos. Y vamos a hacer una breve semblanza de por ejemplo, esto no funciona muy bien. Bueno, vamos a hacer una breve semblanza de qué es este fenómeno en específico. Por ejemplo, cuando las aguas del Pacífico, en toda esa zona que se observa aquí, que va desde Australia, de Oceanía, hasta las costas del Pacífico, y las costas de Centroamérica, perdón, hasta las costas americanas del Pacífico, cuando esas aguas sufren una variación en su temperatura normal, o sea, el agua superficial del mar, que se hace más fría de lo normal o menos fría o más cálida de lo normal, estamos en presencia de uno de estos dos fenómenos. ¿Y qué es lo que pasa? El Océano Pacífico, en esa vasta zona oceánica, todo ese Océano Pacífico ecuatorial, tropical ecuatorial,
es una fuente de energía para la atmósfera. Si la atmósfera en determinado momento no tiene la suficiente energía que le proporciona a esta zona, porque las aguas están más frías, lógicamente no hay frontera entre la atmósfera y el océano. O sea, el océano le da a la atmósfera la energía o se la quita. Y ese trastorno, vamos así decirle, puede traer como consecuencia variaciones que en algunos casos pueden perjudicar algunas zonas del planeta con más lluvias o menos lluvias de lo normal. Y en el caso del Niño sucede lo mismo. Si las condiciones del mar en esta vasta zona oceánica es más cálida de lo normal, pues también va a traer consecuencias muy parecidas en algunos casos, no parecidas en otros. Si le cambia ahí, ¿no? Porque de verdad que no sé dar con esto. Y por ejemplo, estos dos fenómenos que ocurren en esa zona oceánica que les acabo de mencionar, Australia, las costas de América del Sur y América Central, pueden traer como consecuencia la variación de las lluvias de un lugar a otro. Cuando hay la niña, ocurre que la lluvia no aparece con mucha fuerza en toda la zona americana y tampoco en esta zona de Oceanía. Cuando hay el Niño, todas las grandes lluvias de esta zona pues se van a trasladar para acá y existe un estadio que se llama neutral. ¿Qué quiere decir? Los años en que no hay ni niña ni niño. Es un año que no hay ninguno de los dos fenómenos y por lo tanto el comportamiento general de la atmósfera a nivel planetario se debe comportar de una manera históricamente normal, o sea, sin grandes fluctuaciones. Pero en los casos en que la niña aparece, que este es el caso que les quería poner de ejemplo, vamos a tener como consecuencia un periodo de prolongadas sequías en nuestro país, la República Mexicana. Aunque yo hable cubañol, soy mexicano, soy naturalizado mexicano. Entonces, ¿qué sucede con una niña, por ejemplo? La niña más intensa que se ha registrado en los últimos 50 años fue la que comenzó en el periodo del año 2010, finalizando 2010, hacia el 2011. Eso trajo como consecuencia esa información que ustedes ven ahí. Ha sido una de las sequías más severas que ha padecido el país en esa historia de 50 años. Muy reciente, historia muy reciente, 2011, 2012, la siguiente. Y por ejemplo, en este monitor de sequía que se hace en conjunto con Canadá, Estados Unidos y México, se ve perfectamente en el mayo 31 de 2011 cómo la sequía invadía en el color rojo gran parte del norte del país y un poco menos severa, pero también severa en el centro de la República. Después, en septiembre del 30 de 2011, la sequía se hizo más poderosa, sobre todo en los estados del norte. Eso lo vivimos, lo escuchamos por la radio, por la televisión. Y ya en mayo 31 del 2012 empezamos a ver que se moderaba la sequía. O sea, el año pasado ya estábamos entrando en condiciones más normales. ¿Por qué? Porque la niña ya empezaba a disminuir su fuerza. Y llegamos a mayo de 2013, en que prácticamente los únicos rezagos de sequía extrema están en esta zona de los Estados Unidos, la zona centro y parte del suroeste de los Estados Unidos. Consecuencias de esto para la agricultura, tremendas las consecuencias, sobre todo en la Unión Americana, los Estados Unidos. Todos los que están aquí saben que esta es una de las principales zonas donde se cultiva en grandes cantidades el maíz y está sufriendo todavía esa sequía. La siguiente. Pero, ¿cuál es el panorama que tenemos en este momento? En este momento, haciendo eso que ustedes ven ahí, son observaciones que se hacen a nivel mundial por satélites, barcos, todo tipo de sistemas de observación de las aguas del Pacífico. Es muy vigilada esa zona, producto que es la zona donde se forma el niño o la niña. Y lo que estamos observando hasta el día reciente, hasta el día 12 de junio, lo que está en azul son aguas frías que están cediendo. Quiere decir que no hay niña. En este momento
y tampoco hay matices rojos que indican la posibilidad de un niño. O sea que en este caso, hasta hace unos días, el Pacífico estaba tranquilo. Y el pronóstico que se hizo el día 1 de junio, para los meses de agosto, septiembre, octubre, están indicando que el Pacífico va igual tranquilo. La siguiente. Quiere esto decir, estos son modelos numéricos, como les dije, físico-matemático, esto no es salivita para saber qué va a pasar. Esto se hace con mucho profesionalismo por muchas entidades del mundo entero. ¿Y qué es lo que están indicando los modelos de pronóstico? Lo que está en color verde quiere decir estadios neutrales, o sea que el Pacífico va a estar en un estadio neutral. Lo que se hizo en los primeros días del mes de junio, daban que el verde, como ustedes pueden ver ahí, domina, aunque había algunas incidencias del color azul, que es la niña, el rojo, que es el niño. Sin embargo, el que se hizo hace solamente unos días, está indicando que el color verde empezó a ganar terreno. ¿Qué quiere decir? Que estamos en un estadio totalmente neutral. En este momento no hay condición alguna que pueda alterarnos el comportamiento del clima en la República Mexicana y en general en todo el planeta. La siguiente. ¿Cuáles son las condiciones actuales? Bueno, eso está un poco difícil de leerlo todo, pero esto es una información reciente de qué está sucediendo en todo el país con respecto a sequía. Prácticamente la sequía ha ido mermando, y lo vimos en los últimos días con la tormenta tropical Barry en el estado de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas. Disminuye la sequía extrema en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La temperatura en los últimos años se registró de esa manera. Mayo fue uno de los meses más cálidos desde 1971 en prácticamente una buena parte de los estados de la República. Sin embargo, aquí ven Zacatecas, ven como el clima es muy diferente, de una forma muy diferente de un lugar a otro. Zacatecas fue el 8º mes de mayo más fresco desde 1971. Y el último reporte del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera nos está diciendo que el 80% a base en cultivos de ese tipo, y la cosecha principalmente de granos como maíz, trigo y sorgo fueron mayores al 70% en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Bueno, ustedes son de Sonora, la mayoría deben ver que fue así. La siguiente. En conclusión de la primera parte, podemos decir, las condiciones actuales del Pacífico evolucionan hacia un estadio neutral. No hay que preocuparse en este sentido, en este momento, en cuanto al comportamiento del clima de manera general. Los modelos de predicción de la temperatura del mar nos están indicando un comportamiento neutral. O sea, no vamos a tener un calentamiento ni un enfriamiento, por lo menos en lo que queda de año. Y estas cuestiones pueden ser alteradas, pero ya por cuestiones locales, regionales. ¿Cuáles son esas cuestiones regionales que pueden alterar el comportamiento del clima? La polución enorme que tenemos en el país, sobre todo en las grandes ciudades, los incendios forestales o algún otro fenómeno extraordinario. Estos modelos no tienen la habilidad, lo que le presenté anteriormente, de poder pronosticar con tiempo algún tipo de ciclón tropical o fenómeno meteorológico del trópico. No están dentro de las condiciones del modelo. No se puede pronosticar cuántos ciclones van a ocurrir o que van a impactar un lugar determinado. Eso que ustedes oyen en la televisión, eso no le tiene que interesar a nadie, y hace que Protección Civil baje la guardia. Cuando les dicen que va a haber 15 ciclones, Protección Civil dice, pues está en la media. Pero si les dicen va a haber 5, pues vamos a librarla. No, ningún modelo de pronóstico puede decir cuántos ciclones van a impactar un lugar. Pueden decir va a estar por arriba de la media, más o menos, pero eso no importa, eso a nadie le beneficia eso. Eso más bien tiene un carácter científico, pero no operativo. La siguiente.
Perspectiva en los próximos meses. En los próximos meses, estos mapas que les pongo aquí, que son modelos dinámicos de pronóstico, son muy buenos, nos están diciendo que de junio a agosto de 2013, lo que está en color café es déficit de lluvias. Lo que está en color verde es más lluvia de lo normal. Lo que está en blanco son condiciones normales. Ahí está la República Mexicana. ¿Y qué me está indicando? El norte, centro del país, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, en este trimestre las lluvias van a estar por encima de la norma, en alrededor de un 120%. ¿Cómo se traduce eso? Va a llover un poco más de lo normal en el trimestre junio, julio, agosto, en esa zona. El resto del país, del centro hacia el sur, en condiciones normales. Las lluvias se van a mantener en condiciones normales. Y el noroeste del país es ahí donde está un poco el problema. La península de California va a tener problemas de déficit de lluvia en el trimestre que acaba de iniciar, junio, julio, agosto. No tanto hacia la zona de continente, donde se va a mantener entre 80 y el 100% de la norma. Aquí llueve muy poco, pero va a llover un poco menos de lo que llueve normalmente en ese trimestre, en esta zona de Sonora. Esto no me preocupa tanto porque, como les dije, los ciclones tropicales no están incluidos en estos modelos. Los ciclones tropicales pueden surgir y pueden afectar la zona, y entonces el pronóstico ese que aparece ahí se equilibra, porque no está incluido. ¿Sí se entiende hasta ahí? Se hace. Un ciclón tropical puede cambiarme el panorama. La siguiente. Y en el trimestre que continúa, agosto, septiembre, octubre, mejora la condición en la península de California. Lógicamente, aunque no están incluidos los ciclones tropicales en estos modelos, sí responden al comportamiento normal histórico de la región. Y ustedes saben que ese trimestre, precisamente agosto, septiembre, octubre, es el trimestre en que más ciclones tropicales tocan el noroeste del país, de alguna manera. La península de California, Sonora, Sinaloa, es afectada históricamente por algunos de los ciclones tropicales del Pacífico. Y entonces eso mejoraría notablemente el modelo de pronóstico que nos está diciendo que esa zona va a tener un déficit. Y sigue y continúa dando mayores niveles de precipitación en los estados del norte. Y los estados del sur, centro, se van a mantener todavía con condiciones cercanas a la norma. La siguiente. Y en cuanto a... Pasa la siguiente. En cuanto a las temperaturas, aquí hay unas pequeñas variaciones. Toda esta zona que es el centro-occidente, las temperaturas en el primer trimestre del temporal de lluvia van a estar por encima de lo normal en 0.51 grados, aproximadamente, de las condiciones normales. Y ya lo estamos viviendo en junio, en Guadalajara, que es donde yo vivo, ya las condiciones de temperatura se están yendo por arriba de la media histórica. Y en el trimestre que continúa, que es el que va de agosto a octubre, se amplía la zona de altas temperaturas mayores de lo normal en centro y sureste. Sin embargo, se mantienen normales en todo lo que es norte y noroeste del país. Y en el primer trimestre aparece una zona en esta área de temperaturas un poco más baja de lo normal. ¿La siguiente? Bueno, vamos a la siguiente. La temporada ciclónica, para ya terminar con la parte esta de lo fáctico, lo del momento, lo que interesa a los agricultores para estos meses que faltan. La temporada ciclónica, cuando hay años neutrales, lo único que se puede hacer es basarse en la historia, pero no podemos indicar qué ciclón tropical va a impactar una zona del país. Entonces lo único que se puede hacer es hacer un análisis de en años que no hay niño
porque no hay niñas, no hay alteraciones, cómo se comportan los ciclones tropicales del Pacífico. Y en este caso, los ciclones tropicales del Pacífico, en esos años, que es este año, se comportan dentro de la media histórica. La media histórica del Pacífico es 15. Quiere decir que aproximadamente van a surgir 15 ciclones tropicales en este año. Y de esos 15, nosotros aquí lo que pusimos Jalisco, pero es zona centro-occidente, aproximadamente 2 tocan tierra en la zona centro-occidente. Lógicamente, hacia la zona del noroeste tocan tierra unos cuantos más, entre 3 y 4. La siguiente. La siguiente. Esas son trayectorias. La siguiente. Aquí todo esto lo digo. La siguiente, por favor. Una visión hacia el cambio climático. Miren, del cambio climático, yo puedo decir hoy todo lo que me dé la gana, porque yo sé que no voy a estar vivo para contarlo, porque yo sé que en el año 2100 yo no voy a estar vivo. Entonces yo puedo decir todo lo que quiera, nadie me va a decir que le doré la píldora en el año 2100, porque no voy a estar, y puedo decir lo que quiera. Ahora bien, sí hay indicios en la atmósfera del planeta de que estamos entrando en una fase de variabilidad climática. La atmósfera de la Tierra o el sistema climático es ese que ustedes ven ahí. Esto es algo de clase de meteorología y climatología. Es un sistema interactivo. ¿Qué quiere decir que es interactivo? Son 5 componentes: atmósfera, hidrósfera, criósfera, superficie terrestre y biosfera. Si alguna de esas se altera, ese sistema se empieza a destruir. Si yo altero la atmósfera, yo voy a tener respuestas en la hidrósfera, en la criósfera, en la superficie terrestre y en la biosfera. Y lo mismo en cualquiera de ellas. ¿Qué quiere decir? Que cualquier alteración en ellas, en uno de esos componentes, va a haber una repercusión en el resto de los componentes, y ese sistema climático no va a ser como se ve ahí, va a cambiar. La siguiente. Pero la atmósfera es muy complicada. La atmósfera no solo se puede ver en lo que está pasando aquí. En la atmósfera incurren muchos factores, porque la atmósfera, cuando vamos hacia arriba, tiene diferentes capas, y cada una de esas capas depende de la anterior. Y la que a nosotros nos interesa como meteorólogos es lo que está pasando en esta capa, que es la troposfera, es la más baja, es donde están casi todos los fenómenos meteorológicos que existen. Pero si yo altero esta capa, yo voy a ejercer una influencia en las que están debajo o incluso en las que están arriba. Cualquiera que ella se altere, esto va a sufrir una consecuencia. La siguiente. Y por ejemplo, esa composición que tiene nuestra atmósfera, ustedes la pueden ver ahí, está definida por diferentes tipos de gases. Los más abundantes, el nitrógeno, el oxígeno, el argón, menos abundante, el dióxido de carbono, fíjense, 0.035%. Si alguno de esos gases sufre una alteración, se altera todo el sistema de algún tipo. Y hoy en día estamos hablando de que este señor está sufriendo alteraciones importantes. La siguiente, el CO2, dióxido de carbono. Pero también en la atmósfera del planeta ha habido cambios. A lo largo de toda la historia del planeta se han podido determinar registros de que los cambios han sido muy esparcidos en tiempo, muy extensos en tiempo, pero ha habido cambios importantes. Por ejemplo, ha habido glaciaciones, ha habido interglaciaciones, ha habido periodos de calentamiento. Hubo periodos de calentamiento cuando no había industrias, y hubo enfriamiento cuando había industrias.
en el periodo industrial. Se enfrió la Tierra más de lo normal, o sea, la atmósfera de la Tierra. ¿Qué quiere eso decir? Que hay variaciones que no son exactamente impuestas por el hombre, son de carácter natural. Siguiente. Y esas fluctuaciones nosotros le llamamos variabilidad climática. No se puede confundir. Hoy en día los medios son tan poderosos que todos los días escuchamos cambio climático y esto y lo otro, y a todos se le achaca cambio climático. Sin embargo, casi nadie, y yo creo que ninguno de ustedes lo ha escuchado, casi nadie le ha hablado de variabilidad climática. Eso es otro fenómeno, es otra cuestión. Y mezclan las dos cosas y confunden a las personas. Siempre ha habido variabilidad climática. La variabilidad climática no tiene en lo absoluto nada que ver con cambio climático. Las variabilidades climáticas las hemos vivido desde que la Tierra es Tierra, por causas total y enteramente naturales, mecanismos propios del planeta. Cambio climático es otra cosa. Por ejemplo, nosotros como variabilidad climática podemos decir que ha habido temporadas secas prolongadas, ha habido años lluviosos, ha habido años menos lluviosos. Eso es natural. Es natural que haya un Katrina, como sucedió en 2005, que azotó Nuevo Orleans. Es natural que hoy esté Cosme, aquí en el Pacífico, que Barry haya afectado Veracruz. Es natural. Eso no es cambio climático. La siguiente. Y cuando hablamos de cambio climático, ese es otro problema. Ahí nos estamos refiriendo a cualquier cambio en ese sistema climático natural que es debido a las actividades humanas. O sea, lo mal que el hombre hace en la Tierra puede llevarnos a un cambio climático y puede relacionarse con una variabilidad climática, porque la variabilidad climática es natural y puede, la línea, la frontera entre ellos dos es muy estrecha. Podemos entrar dentro de una variabilidad climática y que ocurra una deformación del sistema climático por culpa de quiénes, de nosotros, los hombres, que hacemos mal las cosas. La siguiente. Tengo que verte todavía, ¿no? Sí, la siguiente. ¿Qué está sucediendo? Bueno, en este caso se habla mucho de los desastres, de las cosas que pasan a nivel mundial, día con día, que los medios nos los están enviando continuamente por todos los sistemas de información, y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque aquí hay una cuestión importante. Hace 50 años, si un ciclón tropical inundaba y mataba 7.000 personas en Bangladesh, nosotros nos enterábamos al cabo de un mes, o quizás no nos enterábamos. Y ahora nos enteramos al momento. Ahora una persona de Bangladesh se mete en el Twitter y dice: nos azotó un tifón o un ciclón tropical y arrasó con mi ciudad. Y nos enteramos en segundos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese sistema de información tan efectivo que tenemos actualmente nos trae enseguida a la mente el dichoso cambio climático. Si estamos viendo eso es cambio climático. Si en México se inundó Veracruz, eso es cambio climático. No, hay que analizar qué es lo que está pasando. Lo que está pasando son cuestiones a nivel global. Hay más habitantes en el planeta, hay más ingeniería que despide villanos, en algunos casos, CO2, hay más automóviles, las ciudades son más grandes, más irregulares, las ciudades evolucionan de una forma no bien estudiada, y realmente a nivel regional, por ejemplo, si se le pregunta a una persona anciana
de la Ciudad de México, cómo era la Ciudad de México hace 60 años, lógicamente va a decir nada que ver con lo que estoy viendo ahora, ¿no? La Ciudad de México es terrible en este momento, pudiera decir. La cantidad de islas de calor que hay en la Ciudad de México, la cantidad de árboles que se han destruido. Guadalajara es la famosa por ser una de las ciudades más arboladas de México. Y ahora si van a Guadalajara van a ver que se pueden contar. Porque todos los días a alguien se le ocurre mochar un árbol en la ciudad. Y entonces, ¿qué sucede? Que esos son cambios que se están ejerciendo de manera muy puntual, muy regional. A nivel mundial, sí hay algunos índices que nos están indicando algunos cambios en general de condiciones que no quisiéramos que ocurrieran. Por ejemplo, Groenlandia es uno de los países que ha perdido una buena cantidad de los hielos perennes. Los polos, en algunos casos, han disminuido su tamaño. Y todas esas cosas que son a nivel global pudieran estar ejerciendo o estar forzando a que el clima cambie. La siguiente. La siguiente. Más o menos estoy tratando de hablarlo todo lo que dice ahí para no estar leyendo y no perder tiempo, ¿no? Esto es muchas de las cosas que le he dicho. Por ejemplo, es posible que en el 2050 seamos 9.000 millones de personas. Es posible que aumenten los gases de efecto invernadero, CO2 sobre todo, disminuye el 30% del agua dulce, se conviertan 65% de los bosques, se utilicen para otras cosas que no para las que están. Las personas se trasladen a las ciudades, aumenten las poblaciones, aumenten las grandes metrópolis y aumente el nivel del mar. ¿Producto de qué? De los deshielos que pudieran ocurrir. La siguiente. Y la evidencia de un aumento de la temperatura promedio, 5 años, global en la Tierra, es una tendencia hacia arriba. O sea que a nivel global la tendencia es de aumento de la temperatura en los últimos más de 100 años, desde 1860 que se tiene el registro. Quiere decir que hay algunos índices que son favorables para que el clima empiece a tornarse menos o diferente al que conocemos. La siguiente. ¿Y el efecto invernadero? ¿El efecto invernadero quién lo proporciona? Bueno, lo proporciona el famoso dióxido de carbono que hay en la atmósfera, y el efecto invernadero es bueno. Si no existiera ese efecto invernadero que hay, que el planeta nos lo proporcionó, la atmósfera del planeta, no podríamos vivir. Realmente el efecto invernadero es el que hace que la temperatura en la Tierra sea una temperatura factible para la vida. O sea, ¿qué es el efecto invernadero? Lo mismo que ocurre en un invernadero de plantas. La onda corta entra y los vidrios no dejan escapar la onda larga, por lo tanto se mantiene calientito. En la Tierra pasa lo mismo, el mismo efecto. La siguiente. La siguiente. Pero si ese efecto invernadero nosotros lo cambiamos, producto de lo que le estamos inyectando a la atmósfera de más, que es el CO2, entonces de esta atmósfera tan bella que tenemos en este momento vamos a pasar a una como esta, tan caliente que quizás muchas de las cosas que conocemos actualmente no serán posibles para la vida, o habría que cambiar el sistema que tenemos actualmente. La siguiente. ¿Son villanos o héroes? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿El CO2 o los gases son villanos o héroes? Bueno, podemos decir que son héroes porque nos han permitido la vida, pero si lo alteramos se van a convertir en villanos. La siguiente. Y esos son los principales gases que decimos o
tenemos considerado que son los gases de efecto invernadero. Toda esa lista de gases que ven ahí, muchos de ellos que ya han sobrepasado los niveles normales, son los que pudieran traer una consecuencia no deseable. La siguiente. Y aquí estoy especificando uno por uno, pero lo vamos a pasar muy rápido. Hemos visto cómo en los últimos años el dióxido de carbono va hacia arriba rápidamente, y eso es producto de ¿qué? De la industria, automóviles, tala de bosques y todo lo que estamos nosotros ejerciendo en el clima de la Tierra. La siguiente. El metano. El metano es un gas discutible. El metano es un gas de efecto invernadero. Y a veces muchas personas me preguntan, ¿pero por qué le echan la culpa a las vacas o a la ganadería? No es echarle la culpa. Se le echa la culpa, es el gas que ellas proporcionan. La ganadería, los rumiantes sobre todo, su sistema digestivo es tan complicado, tiene 4 sistemas digestivos, que continuamente están eructando a medida que comen. Y en ese eructo lo que están es lanzando a la atmósfera gas metano. El gas metano dura un buen tiempo en el aire. Y entonces esas zonas de ganadería intensiva lo que están produciendo es un aumento del metano. Es muy rica la carne y sería un pecado decir aquí en Sonora lo contrario. Porque a mí me gusta mucho y allá en Guadalajara compro cortes de Sonora, en Sonora Meats. Pero bueno, sí está creando un problema que se está ya estudiando. Hay avances tecnológicos que están dando buenos resultados, sobre todo en Europa, en Alemania específicamente. Se están haciendo cambios en la alimentación del ganado para que no produzca una gran cantidad del gas metano. O sea, no es tan drástico. En el caso del gas metano no es una cosa drástica, pero sí es una cosa que hay que prestarle atención. A la que sí hay que entrarle con todo es al dióxido de carbono. Esa sí hay que entrarle ya. Nos hemos demorado mucho en el caso del dióxido de carbono. La siguiente. El óxido nitroso en menos cantidad. La siguiente. El ozono es grave, es uno de los problemas graves de que los clorofluorocarbonos atacan el ozono, y eso pudiera disminuir la capa que nos salva, que nos hace vivir en la Tierra. Ese ozono troposférico, que es el que no permite que entren con toda la intensidad los rayos ultravioletas provenientes del sol, y eso sí es un grave problema. El ozono puede ser destruido por los CFE3, y por eso muchos países ya han adoptado otros tipos de medidas para que no se produzca en grandes cantidades ese gas refrigerante. La siguiente. Los halocarbonos, que son estos famosos CF3, que son los que atacan el ozono, es uno de los gases que hay que trabajar mucho para disminuirlo. Se ha hecho bastante en este sentido, todavía no lo suficiente. La siguiente. El vapor de agua, importantísimo. El vapor de agua siempre está presente en la atmósfera y por lo tanto es una fuente que proporciona la superficie propia de la Tierra y que es algo que tenemos que mantener sin grandes alteraciones. La siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes son los principales países productores de estos famosos gases de efecto invernadero? Aquí está la lista. Y lógicamente la encabeza Estados Unidos, es el principal. Y ahí después China, India. Por suerte no estamos aquí en esto, pero van a ver ahora dónde están. La siguiente, ¿dónde estamos? La siguiente, dale otro clic. Estamos aquí. Aquí está México. 1.5% de los gases de efecto invernadero que se producen en el planeta, nosotros estamos dando el 1.5% de ese gas. O sea que estamos ahí en esa posición entre los 25 países de mayor, diríamos, productor de gas de efecto invernadero. La siguiente. Bueno, aquí es las pruebas. ¿Qué pruebas hay del calentamiento global?
Bueno, específicamente, sí hay una tendencia de la temperatura en los últimos 1000 años. Estos son estudios muy serios de una materia una ciencia dentro de la meteorología, que es la paleoclimatología. Se trabaja con los corales, con los anillos de los árboles, etc. Y se ha podido determinar que sí, efectivamente, en 1000 años la tendencia de la temperatura es levemente hacia arriba. Pero ven como en 1000 años hay variaciones, ¿eh? Hay periodos fríos, periodos cálidos. Si se fijan, ¿no? La siguiente. Y la siguiente, dale a la otra, otro clic. Por favor, otro clic. Clic, otro. Ahí. Ahí. Bueno, en los últimos 12 años, esos han sido los más cálidos de todo el planeta. O sea que esa es una tendencia bastante importante, porque en 12 años hacia atrás, los años de la década de los 2000 han sido años bastante cálidos, por encima de lo normal. La siguiente, Jorge. Y, por ejemplo, los hielos, como han ido disminuyendo en lugares importantes de hielos permanentes, como han ido con una tendencia también a la baja. Siguiente. Estas son evidencias importantes de los glaciares. Por ejemplo, son imágenes del siglo pasado, los años 1900, y estas son imágenes actuales de diferentes lugares. Son en Suiza uno, otros son en Noruega. Cómo ha ido disminuyendo los glaciares. La siguiente. El Kilimanjaro en África también ha disminuido su capa de hielo perpetuo en todo lo que es la cima del Kilimanjaro. Siguiente. El hielo en los océanos, o sea, ese hielo que hundió al Titanic, esos grandes icebergs, como han ido también con una tendencia a la disminución. Siguiente. La tendencia de la lluvia, cómo ha ido cambiando a nivel planetario, lugares que se han hecho más lluviosos y otros más secos en los últimos años. Siguiente. El nivel del mar, importantísimo. Si esto no se le da un paro, es posible que los hijos de los hijos de los hijos de los que están aquí les tengan que enseñar otra geografía diferente a la que nosotros conocemos. Van a cambiar las configuraciones continentales. ¿Por qué? Porque el agua va a ocupar lugares que actualmente no ocupan, sobre todo las zonas bajas. La siguiente. Bueno, las temperaturas han aumentado. Se piensa que antes del 2100 llegue a los 5.8 grados, entre 1.4 y 1.8. La siguiente, por favor. Los incendios, las inundaciones han aumentado, pero las inundaciones hay que tener mucho cuidado. La inundación no es culpa de la lluvia, la inundación es culpa de nosotros. Si ahora, la que más conozco, que es Guadalajara, se inunda cada vez que cae una tormenta de 40 milímetros, es por culpa nuestra, porque tiene una infraestructura tan débil o tan mal hecha que no se ha logrado que toda esa agua corra por donde tiene que correr. Tabasco se inunda desde que existe, y lo único que hacen en Tabasco es poner costales. A ningún gobernante de Tabasco, y menos a que está ahora enfermito, a ningún gobernante de Tabasco se le ha ocurrido crear una infraestructura realmente bien hecha para que Tabasco no se inunde. Eso no es culpa del cambio climático, eso es culpa de que han gobernado ese lugar, que no han tenido la inteligencia de hacer una buena infraestructura hidráulica para contener esas inundaciones. O sea, las inundaciones no es culpa del cambio climático, buena medida, culpa nuestra. Bueno, mía no, yo no soy de todo. Es culpa de Granier y su pandilla y los anteriores. Bueno,
La siguiente, los incendios forestales. Eso es importante, eso está mezclado con la sequía y también hay culpa nuestra. Nosotros tenemos un bosque que es el pulmón de la ciudad de Guadalajara, la zona metropolitana. ¿Y qué es lo que hace la gente? Pues va a hacer picnic en el bosque de la primavera, dejan las botellas, los cristales, o dejan las fogatas prendidas y el bosque se nos quema. Eso no es culpa del cambio climático, eso es culpa nuestra. Ya saben que los vidrios de las botellas en los bosques es peligrosísimo, porque actúan como una lupa y son uno de los principales inductores de los grandes incendios forestales. La siguiente, las especies. Quizás estos osos dentro de 50 a 100 años sean pardos, o sean color café, ya no sean blancos, porque ya no vivirán en el hielo, vivirán en otro lugar, en otra zona. La siguiente. Y es importante aquí, ¿qué sucedería si la temperatura aumenta 4 o 5 grados con respecto a la temperatura actual o más? Pues este es un resumen que hizo el Servicio Meteorológico de Inglaterra a nivel planetario. Y por ejemplo, a nosotros nos engloba en ese gran círculo que cae toda América Central, y que ese gran círculo responde a ¿qué? Caída de las cosechas. Porque ya tendríamos que empezar a ver qué cosecha sería la más favorable en ese entorno que no es el mismo que tenemos actualmente. O sea, tendríamos que empezar a buscar qué cambios habría que hacerle al terreno, a la semilla, etcétera, etcétera, para poder tener una cosecha que permita tener buenos rendimientos. Y en general en el planeta, bueno, pudieran aparecer situaciones gravísimas como esta, por ejemplo, toda la América, gran parte de la América del Sur, con afectación en las aguas, o sea, en los lugares donde el agua se conserva, ¿no? Para la agricultura sobre todo. Así es. Y ese es el panorama triste que podría ocurrir, no digo que es un hecho, podría ocurrir, que el Servicio Meteorológico de Inglaterra proporciona un calentamiento en buena parte del planeta entre 3 y 5 grados, toda la zona de la República Mexicana, América Central, buena parte de Estados Unidos, hasta 10 grados en los polos, en el polo norte. O sea que se perdería prácticamente el hielo que existe actualmente en el polo. La siguiente, por favor. Y esto es un resumen que más o menos les he comentado que pudiera ocurrir en la República Mexicana en especial. Se reducirían las lluvias un 15%, menos de 5% en el Golfo de México, hasta 5 al 10 en el centro del país. Se retrasarían los temporales de lluvia, se volvería más complejo el ciclo hidrológico, aumentaría el número de incendios forestales más secos, lógicamente. Los pastizales pudieran ser afectados, los bosques, un incremento drástico en el porcentaje afectado, entre 53 y 62% de las comunidades vegetales. Los escenarios del clima para el 2020 implican reducciones moderadas en la actitud para cultivar maíz. Imagínense, maíz en México que sea afectado. La canícula no sería tan frecuente. ¿Saben lo que es la canícula, no? Cuando la lluvia se va de vacaciones en el mes de agosto, un periodo cortito, un periodo de 7 a 10 días, en el mes de agosto, en tiempo de temporal, hay una disminución de la lluvia. Pero eso es un producto de la situación general de la atmósfera, no es una cuestión de cambio climático. Ocurre de manera casi cotidianamente todos los meses de agosto. La siguiente. Y esto que les voy a presentar ya por último para terminar, ya me sacaron la tarjeta amarilla. Esto es un trabajo que estamos haciendo nosotros en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Nosotros estamos trabajando con un modelo numérico físico-matemático que se llama PRECIS, que nos lo proporcionó el Centro Hadley de los Estados de Inglaterra.
Este modelo numérico se corre en máquinas de alto poder, se necesitan centros de cómputo de alto poder, y las computadoras tienen que estar aproximadamente 2 meses trabajando sin parar continuamente para poder dar escenarios de cambio climático a futuro, o sea, cómo van a comportarse las variables meteorológicas a futuro. Y en este caso, estos son los primeros avances que tenemos, que como es lógico lo hicimos centramos en nuestra región, en el estado de Jalisco. Abarca una buena parte del centro occidente, aquí se ve un poco mejor la silueta de la República, aquí está Jalisco, y algún sector del centro norte. ¿Qué es lo que hace este programa, este modelo? Compara las condiciones que hubo de las variables meteorológicas en el año 2008 y nos hace iteraciones a futuro, 2030, 2050, 2080, basado en las que hubo en el 2008. Creo que se entiende, ¿no? O sea, hace comparativas. ¿Qué pasó de verdad en el 2008 y qué va a pasar en el 30, el 50 y el 80? ¿Qué va a pasar con esa variable? ¿Cómo va a cambiar? Y por ejemplo, este primer mapa es la humedad comparada el 2030 contra el 2008. En este caso nos está diciendo que en el estado de Jalisco va a haber un déficit, lo azul es déficit, va a caer la humedad con relación a la que hubo en el 2008, o sea, va a ser más seco, y este cero, esto está en el entorno del cero, o sea, se va a mantener normal. Y si caminamos un poco más al noroeste, nos da una lengua de sequedad enorme, o sea, va a ser más seco en 2030 esa sección. La temperatura va a ser más elevada, todos los blancos hasta el rojo son temperaturas más elevadas en ese año 2030, y la temperatura de la tierra, y esto es importante para la agricultura, la temperatura del suelo va a ser más cálida, incluso hasta el verde, que son de 4 a 3 grados, en el 2030. Eso es lo que nos está indicando ese modelo. Vamos a tener temperaturas de suelo más elevadas que las que hubo en el 2008. La siguiente para terminar. Y esta es julio. ¿Por qué tomamos julio? Porque julio es el mes más lluvioso del año en buena parte del país. Y lo comparamos con 2008, la misma comparación. ¿Qué va a pasar con la humedad? Pues va a estar dentro de rangos aproximadamente normales, aproximadamente, con algunos lugares por debajo de lo normal. La temperatura del aire va a ser más cálida, en casi 5 grados en buena parte del país en el 2080. Y la humedad del suelo ni se diga, suelos sumamente calientes en buena parte del país. La siguiente. Y esa me la tomaron ya. Esa es una evidencia del cambio climático. Cómo ha ido cambiando la historia desde el siglo XVIII hasta la época actual. La siguiente. Ya. Llegué en tiempo.